Mi nombre es José Alonso Rentería Paredes y hoy le voy a hablar de los factores que intervienen en la política económica. La concepción formal de la política económica como fruto de un proceso de elaboración consiste en la manipulación deliberada de los determinados instrumentos para poder alcanzar ciertos objetivos. El origen de estas mismas se encuentra tanto en economistas de la Escuela de Elección Pública como en economistas neomarxianos o en los defensores de la teoría de grupos. Todos ellos han puesto un énfasis especial para introducir factores de tipo político y de carácter institucional, para tratar de comprender la naturaleza de los diferentes órganos que toman las decisiones y, lo que resulta aún más importante, las razones que están detrás de las actuaciones puestas en funcionamiento. Dentro de estos actores encontramos tres ámbitos. El primer ámbito sería el de generación de opciones. Dentro de ese primer ámbito intervienen todos los actores que operan en el proceso de elaboración de la política económica, dado que en el mismo se produce la manifestación de sus preferencias y a partir de ellas el establecimiento de una jerarquía de objetivos que por vías diferentes según cada caso acaba por transmitirse a los poderes públicos. Como un ejemplo tenemos la emisión del voto en las consultas electorales. En el segundo ámbito encontramos la decisión, que constituye el núcleo central del proceso de elaboración, dado que en este ámbito se toman las decisiones por parte de los poderes públicos con competencias legales. Por tanto, dentro del mismo se encuentran los tres poderes políticos tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial. Igualmente forman parte también de este ámbito otros organismos públicos conectados a algunos de los niveles de gobierno, como son las agencias públicas, empresas públicas, Banco Central, que en los últimos años, en virtud de un proceso de delegación de funciones, desempeñan un papel importante con su intervención en la vida económica de un país. Y en el último ámbito encontramos el de proyección de influencias. Dentro de este ámbito actúan diferentes tipos de agentes sociales y políticos, grupos de presión, organismos internacionales, partidos políticos, que tratan de influir para que adopten las decisiones que más convengan a sus intereses o que en su defecto les causen el menor perjuicio. Por último, también se sitúan en este ámbito las tareas de asesoramiento, ya sean a título individual o bien a nivel de instituciones colectivas. Eso sería todo. Mi nombre es Humberto Amania Paza y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar el siguiente tema: etapas en el proceso de la toma de decisiones económicas. Como punto número uno tenemos lo que es el reconocimiento de un problema o problemas. En esta etapa tenemos que reconocer que todos los agentes que intervienen juegan un rol importante en la toma de conciencia sobre los problemas. Así también darle la debida importancia a la política económica a corto plazo, donde la identificación rápida de los problemas nos resulta de gran trascendencia para así evitar problemas, incidentes o daños a las magnitudes económicas o así también al sistema económico. En esta etapa es muy importante el manejo de la información estadística a partir de variables económicas, tales como precio, salarios, desempleo, las importaciones y las exportaciones, la producción industrial, etc. Estas variables económicas constituyen el núcleo central para una adecuada toma de decisiones económicas. Como punto número 2, tenemos lo que es el análisis específico del problema. Ya habiendo recopilado en la fase anterior la información, en esta fase precisamente tenemos que estudiar de manera minuciosa la información para así dar un mejor planteamiento del problema. Tales como, por ejemplo, informes de coyuntura, estudios sobre los ciclos económicos, tendencias económicas, etc. Estas constituyen los ejes fundamentales para su actuación. Asimismo, no tenemos información que viene siempre desde entidades bancarias, desde la empresa privada, desde centros académicos, centros de investigación, etc. En sí, el sentido fundamental de esta segunda etapa es proporcionar si es o no necesario implementar alguna medida correctiva para algún problema. Como tercer punto tenemos lo que es el diseño de medidas. Como su nombre tal lo dice, diseñar las medidas necesarias para poder afrontar los problemas. Ya habiendo recopilado, analizado, tenemos la posibilidad de plantear, porque esa es la palabra específica para esta tercera etapa, plantear soluciones, implementarlas. Así también los entes o instituciones encargadas para estos usualmente son los gobiernos y altos mandos en sus diferentes categorías,
que pueden implementar medidas políticas económicas. Así también tenemos, y hay que darle un pequeño realce a la política económica dentro de sus diferentes niveles o diferentes actores. Muy buenas tardes, compañeros. Voy a proseguir con la exposición y la periodificación que estamos exponiendo. Yo voy a explicarles lo que es consultas, discusión y aprobación parlamentaria y la ejecución. Las deliberaciones políticas están dentro de las consultas. ¿Y quiénes son los actores de estos? Los actores de estos son los expertos, grupos de presión, organismos internacionales, a los cuales podemos acudir, como dice. Consultas previas a la adopción de medidas. Cuando ya se dispone en un primer diseño de disposiciones a adoptar un gobierno, puede considerar necesario efectuar consultas a otros agentes e instituciones relevantes. Por otro lado, y de manera informal, también se pueden hacer consulados otros posibles grupos y agentes, tales como que tengan un interés más directo, como por decir partidos políticos, tantos afines como que los de la oposición, o incluso en organismos internacionales. Sobre unas medidas que las autoridades están considerando tomar. Entonces, ellos, aunque todavía no estén decididos en tomar la decisión, ello permite conocer hasta qué punto la sociedad y o algunas instituciones o corporaciones reaccionen de tal manera favorable o desfavorable ante la posibilidad de que se tomen tales medidas las autoridades, la discusión y la aprobación parlamentaria. Las democracias representativas toman la decisión. En consecuencia, los principales artífices de la política económica en esta fase son los gobiernos y los parlamentos considerados como representantes de los partidos políticos. Según su naturaleza de problema, las decisiones que van a tomar tienen que tener una evaluación. Entonces, hay dos tipos de manera de enfrentar ese tipo de reacción, que sería no retardo, sino para tomar las decisiones. Mayoría simple, que sería entre dos alternativas, se elige la que ha recibido más de la mitad de votos. Entonces, la otra sería la mayoría cualificada, requiere que la alternativa elegida obtenga una proporción mayor del 50%. 2 o 3/4 partes suelen ser las proporciones exigidas, aunque en el caso extremo del 100% se llegaría a ser denominada regla de unanimidad. En definitiva, la duración de esta fase de discusión tendrá mucho que ver con los resultados electorales. La evaluación de estos nos llevaría a dar un resultado. Ejecución. Puesta en marcha ya las medidas apuntadas constituyente la tarea fundamental de esta etapa, que suele desarrollarse en forma conjunta con el gobierno y la administración general. En ciertos ámbitos también participan de estas autoridades regionales, provinciales y o locales, depende de la decisión que lleguen a tener. En esta fase hay que tener en cuenta la posible aparición de situaciones problemáticas por razones diversas. Las diversas que le digo son las interconexiones de fases y apariciones de retardo. ¿Cuáles son? La interconexión de fases anteriormente descritas y la aparición de retardos. La interconexión de fases descritas. El problema de los retardos. En las medidas de que las diversas fases de elaboración de la política económica analizada sean largas y complicadas, los retardos que se producen tendrán mayor relevancia y constituirán evidentes obstáculos en el engranaje político-económico y sobre todo para la eficacia de las medidas que se hayan decidido aceptar. Se pueden subdividir en retardo de reconocimiento, retardo de acción, y eso es retardo interno, y en el retardo externo llegaría a ser el effet lag, que depende del acierto de las decisiones de la política económica en la elección de medidas, ¿no? De la reelección de agentes económicos y de otros factores externos ante las mismas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le dejo a mi compañero que prosiga. Se les agradece. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diana Josefina Agustín Romero y hoy les voy a exponer el papel de decidores políticos y los otros actores influyentes en el caso del Parlamento y el Gobierno. Vamos a centrarnos más en el núcleo central del proceso de las decisiones y vamos a analizar brevemente el papel de los actores que tienen competencias específicas dentro del ámbito del Parlamento y el Gobierno. En el caso del Parlamento,
Este término va correspondiendo al poder legislativo, adoptando distintos países, distintas denominaciones, como en el caso de España u otros países. Se le llama el Congreso de Diputados. En el Reino Unido se le conoce como la Cámara de Comunes y en Francia se le conoce como la Asamblea Legislativa Nacional. En bastantes países existe un sistema bicameral constituido por el Congreso y el Senado. El elemento central en la toma de decisiones va ligado por las funciones de la Constitución que haya reconocido, particularmente con el poder ejecutivo en manos del gobierno. Es en este que no hay que perder de vista porque es el que cuenta con el presupuesto que necesita la aprobación parlamentaria. La evolución histórica que desempeña esta institución pone en manifiesto la pérdida de efectividad con lo que es el Parlamento en cuestiones políticas económicas. Las causas de este declinar tiene diversos factores. Una puede ser del índole externa y otro va más por la procedencia interna. El origen externo viene a ser un aumento considerable de las tareas legislativas y en la perspectiva interna vendría a ser por 3 razones. Una de estas es la necesidad de la toma de decisiones en un periodo corto. La otra vendría a ser el papel que juegan los partidos políticos, que suelen marcar la dirección de las propuestas o críticas que se realizan. Y finalmente la propia necesidad de la continuidad de acciones que normalmente exigen la coyuntura económica y que choca con la mecánica de los cambios de la estructura del poder parlamentario. En el gobierno, bajo esta denominación nos estamos refiriendo al poder ejecutivo, el cual incluimos dentro del primer ministro o presidente. Este grupo de personas son las responsables a la gestión de la vida pública ocupada en la autoridad superior a través de la que se promulga o se autoriza las políticas económicas. Todas las fuentes o influencias políticas deben aspirar a conseguir un impacto sobre las decisiones formuladas o promulgadas por el gobierno. En los países de una estructura como la de Estados Unidos, que la cabeza vendría a ser el presidente, no depende de la mecánica parlamentaria, mientras que en la mayoría de los países europeos esta estructura es más partidista parlamentarista, que es todo lo contrario. En consecuencia, y en las líneas ya dicho antes respecto a los partidos, debe tenerse en cuenta también el papel protagonista que la formación o las formaciones sostienen en el gobierno que puedan llegar a desempeñar. Gracias. Hola, mi nombre es Denis Paucar y continuando con la exposición yo les hablaré sobre los otros 2 actores que faltan, ya que también estos pueden influir al momento de tomar decisiones políticas. Y estos son los partidos políticos y el Poder Judicial. Los partidos políticos son como un grupo de ciudadanos cuyo objetivo es participar en asuntos públicos, todo esto bajo el marco legal de la Constitución del Perú, y que se reúnen en un cartel que defiende sus posiciones ideológicas. Ideologías como por ejemplo la socialista, la socialdemocrática, comunista, liberalista, etc., las cuales se pueden traducir como ofertas políticas cuando se realizan consultas electorales, y todo esto con el fin de asegurar su reelección de sus parlamentarios, ya que los partidos políticos, a través de sus representantes en el Parlamento, pueden obtener la facultad de expresar y formular su voluntad política, obviamente intentando dar su apoyo al gobierno de turno, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de ordenar al partido según sus ideologías, como por ejemplo en los últimos 30 años se han diferenciado algunos modelos que han sobresalido en el mundo, ¿no? Como por ejemplo el modelo continental europeo, el modelo escandinavo o el modelo anglosajón. Pero también se les puede ordenar según sus principales objetivos. Por ejemplo, los partidos conservadores suelen buscar más la estabilidad en los precios, o los partidos socialdemócratas suelen siempre buscar el pleno empleo, ¿no? O sea, que toda la población tenga un trabajo digno. Pero, en fin, el objetivo de los partidos siempre es tratar de participar en asuntos públicos según sus ideales y poder expresar su voluntad política. Bueno, el otro actor que influye en las decisiones políticas es el Poder Judicial. Este actor no suele tener mucha influencia al momento de crear las políticas económicas, pero sí cumple un rol bastante importante en el mercado, ¿no? Bueno, el Poder Judicial es un ente soberano de la República del Perú, y esta es la que administra justicia a través de varios órganos, como el Tribunal de Paz, Tribunales Superiores o el Tribunal Supremo de la Justicia de la República. Bueno, y el papel que desempeña el Poder Judicial en cuanto al funcionamiento de la economía y del mercado
es que ésta vela por las empresas y mercados para que funcionen bajo las leyes y reglas de competencia. Y todo esto para evitar cualquier posición dominante o abuso en la economía y el mercado, ¿no? O cualquier otra cosa que pueda distorsionar las reglas o las políticas. Bueno, mi nombre es Yuseira Pacori y yo voy a continuar con la explicación y yo les voy a hablar sobre la influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones. El sistema burocrático incluye a todas las instituciones que forman parte de la administración pública en sus diversos niveles, como el nivel local, regional y central, así como agencias especializadas como el Banco Central. Y bueno, el sistema burocrático también incluye lo que son las empresas públicas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre dos razones muy importantes del protagonismo del sistema burocrático. Una de ellas es por la ventaja de información, dado que el poder político necesita un flujo de información que en gran medida solo se puede obtener a través del sistema burocrático, ya que el poder político les ayuda a facilitar, ampliar sus competencias y mejorar su capacidad de influencia. Una de las segundas razones del papel del sistema burocrático en la toma de decisiones son razones esencialmente técnicas, es decir, la mayoría de actuaciones políticas económicas no solo deben contar con una argumentación, sino con una base técnica que garantice su viabilidad. Desde este punto podemos observar que el sistema burocrático sirve como medio para garantizar la solvencia de las decisiones que va a adoptar un gobierno. A continuación yo les voy a hablar sobre las influencias externas. Los grupos de presión pueden definirse como aquellas organizaciones de individuos, entidades que teniendo en cuenta en común determinados intereses se esfuerzan por influir en la elaboración y la ejecución de la política económica, todo esto con objeto de asegurar la protección y la promoción de los mismos. Su campo de actividad es amplio, dado que representan a las fuerzas económicas, políticas, sociales o culturales de un país, estando o no formalmente organizadas. Los grupos que representan intereses bien definidos, que sean a la vez pocos numerosos, o con poder económico tendrán mayor probabilidad de influir en el proceso de toma de decisiones o verse favorecidos con las medidas de política económica adoptadas. Por el contrario, los grupos con intereses vagos y difusos, con un número elevado de miembros, tendrán menor capacidad de influencia. Desde la perspectiva contraria, los grupos de intereses especiales con carácter monopolista o con fuerza para imponer cartelización se configuran como coaliciones distributivas, que disminuyen la eficiencia económica pero aumentan sensiblemente sus beneficios. Las técnicas de intervención de los grupos de presión son muy variadas. Entre las mismas podemos distinguir las siguientes: actuación en los procesos electorales, intervención directa en la vida política, contribución a la formación de la opinión pública, utilización de la corrupción de políticos y funcionarios. Mencionaremos características de los grupos de presión. Tenemos el intercambio de votos. Los grupos organizados tratan de llevar adelante sus intereses mediante el intercambio de votos. Para ello, acuerdan estrategias de coalición. Este mecanismo suele tener efectos negativos en el gasto público, que tendría a incrementarse por encima del nivel que hubiera tenido sin existir un intercambio de votos entre grupos. Información selectiva. Los grupos de presión pueden conseguir beneficios a expensas de otros miembros de la sociedad, haciendo que el organismo que decide conozca las consecuencias. Invisibilidad parcial. Los grupos de presión tratan de que sus actividades sean lo menos conocidas para los observadores externos, es decir, plantean sus demandas y ejercen presiones de forma discreta, o incluso ocultan la misma o máximo posible para la sociedad. Peticiones para los miembros más débiles. Los grupos presentan sus propuestas y ejercen su presión, haciendo un especial hincapié en la posición de sus